Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que bien. Primero agradecerle a la gente de APRESID la invitación, a Juan Cruz y a dos personas, dos ingenieros agrónomos que hoy están festejando su día también, feliz día, y que venimos trabajando hace un poco más de 2 o 3 semanas y se empezó a hacer como un nexo muy fuerte, ¿no?, respecto a bioinsumos. Un poco la idea, cuando lo empezamos a idear este panel, es que pueda ser muy interactivo. Y la primera pregunta, digamos, como para ahondarnos, le voy a pedir a los especialistas, tanto a Juan Pablo como a Peco, necesitamos interpelar lo que son los bioinsumos, ¿no? Y creo que el título magnifica mucho, que es preguntarnos si los bioinsumos hoy en Argentina estamos en condiciones de decir qué es ciencia o nos basamos solamente en una creencia. Entonces a mí me gustaría, tengo que empezar por la base, ¿no? ¿Qué es lo que es un bioinsumo? No sé, Juan Pablo, si me puede ayudar a definirlo para que nivelemos a todo el público qué consideramos, qué sería un bioinsumo y qué no. Bien. ¿Está aprendido? Está aprendido. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, Peco, porque me parece que es importante esto. Y si podemos pasar a la segunda, ahí, fíjate, la otra. Vamos a arrancar con algo, como vos planteaste, de esto de la interacción. Nos gustaría que puedan escanear este QR. ¿Sí? ¿Quién va a escanear el QR? El que escanea el QR tiene premio. ¿Quién quiere? El que escanea tiene chocolate. Así como los chicos. A ver si... Ah, miren cómo levantaron más celulares ahí. Ahí, tomá, te tengo uno. Y ahí las chicas les van a ir dando chocolates al que escanee el QR y nos vaya contestando las preguntas que van a ir surgiendo. ¿Sí? Les damos un tiempo para que puedan escanear. Esto de estar sentado, evidentemente, para ninguno de nosotros es... Bueno, vos te sentaste, ¿no? Pero la idea es eso, de que vayan contestando esas preguntas. Si bien esto es una encuesta que venimos haciendo, la intención es continuar para entender qué son los bioinsumos, para que nos ayuden a poderlo explicar cada vez mejor, para que nos ayuden cada vez a entenderlos, a practicarlos, a utilizarlos, y entender que es una herramienta más dentro de un paquete tecnológico. Dentro de lo que son los bioinsumos se conocen hace cientos de miles de años. Los egipcios arrancaron con bioinsumos sin saberlo. Eso sucedió ni bien se inundaba el Nilo, se llenaba de esos limos que eran muy ricos en nutrientes, en condiciones físicas, pero también en bichos, ¿no? Y ahí es donde empezó a surgir todo esto, a través de la observación. ¿Qué es lo que hacemos desde la ciencia, desde la industria? Buscar microorganismos efectivos y eficientes para que de alguna manera poder lograr mejor productividad en esos campos. ¿Sí? Estamos en tiempo que... Estamos en tiempo, pásalo. De ponerle reloj. Y la primera pregunta es, ¿crees en los bioinsumos? Y ahí ustedes tic, tac, para contestar. ¿Están comiendo chocolate mientras tanto? Y a ver qué sale. Es muy importante para nosotros saber qué sale de todo esto, porque insisto que a ver si podemos mejorar al final. Bueno, bastante bien te diría, ¿no? O sea, evidentemente... ¿Qué opinan los especialistas respecto a ese valor de que tenemos un 78% de creencia, ¿no? Que sí creen en los bioinsumos y hay una resistencia de un 22%. Mirá, para mí es coincidente con lo que hoy pasa en la agricultura, ¿no? Biológicos, casi el 80% utilizan soja, inoculantes, ya no es discutido, es un insumo más dentro del paquete. Ahora, en lo que nos toca o respecta hablar hoy, que son biocontroladores u otro tipo de tecnologías dentro de los bioinsumos, puede haber todavía una duda. ¿Una duda? Sí. Y bueno, ¿quién contestó no? ¿Quién es el valiente que levante la mano que contestó no? Que no cree en los bioinsumos porque quizá tuvo una experiencia que no fue buena, cosa de que nos pueda compartir todo. ¿Hay alguno que... El que contesta tiene 2 chocolates. Que dijo no, yo no creo en los bioinsumos? Parece falso, ¿no? No sé. ¿Qué pasó? Tengo 22. Bueno. Creo que lo importante cuando lo abordamos al tema es transmitirlo esto en datos. Y ustedes fíjense que el método científico cuando se aplica, la gran diferencia con la observación y la percepción es que tiene que ser medible y tiene que ser repetible.
que si alguno estuvo en la charla anterior, es la coyuntura de la tecnología del agro, que muchas veces tenemos algo, pero nos falta poder repetirlo. Y hay casos exitosos que son aislados y no se incorporan justamente porque son experiencias y son percepciones. Entonces, que lo podamos medir es muy importante, ¿no, sí, chicos? Seguro, seguro. Pero continuamos con las preguntas, porque son 4 preguntas. Entonces, sigamos con la siguiente. ¿Quiénes confían en el uso de bioinsumos para manejar las plagas y enfermedades? Y ahí es donde se pone un poco más tensa la cuestión. Si bien, vos sabrás bien, Ale, que el tema de la chicharrita, Dalbulus maidis, generó un aspecto muy positivo en cuanto al manejo y el uso de biológicos, ¿sí? No sé, Peco, vos qué pensás, pero estás meditando, pero realmente eso fue muy interesante para el impulso en la industria. Y bueno, creo que sería bueno que contesten la segunda pregunta. Y estamos más o menos parecidos, ¿eh? Está parecido, ¿no? Epa, ¿qué pasa? ¿Qué opina Peco respecto a eso para manejar plaga, que contestó que hay un 75, medio en concordancia, ¿no?, con la anterior? Hola, hola. Creo que es muy similar, ¿no? Obviamente. Son los miedos que tenemos, ¿no? Abrir la mente. Sí, salir del área de confort. Sí. Sí, out of the box, dicen los ingleses. Sí, creo que pasa un poco eso, de empezar a entenderlos para poderlos aplicar de una manera distinta, con otro concepto. No es el concepto que conocemos de la química, es otro, es esto que plantea este conversatorio, el hecho de ciencia, ¿sí?, no creencia. Acá hay ciencia en el manejo de estas tecnologías. Y para eso el usuario tiene que aprender en todo sentido, ¿no? En el sentido literal de la palabra y a poder agarrar estas tecnologías como una herramienta más. Vamos a la tercera, chicos. Vamos a la tercera. ¿Quiénes ya utilizan en sus sistemas productivos? El 100%, supongo. Seguramente. Epa. Epa. ¿Qué No pasó? sé si el 100%, ¿no? Pero mirá, tenemos un 25 que no lo utilizó. Mirá. Bueno, condice un poco con el 22, 25, o sea que bastante coincidente en ese sentido, ¿no? Se ve que hay productores que pensamos que hay cosas que usamos y que no son bioinsumos. Correcto, correcto. De eso también vamos a hablar, ¿sí? Y respecto poco a más esa adelante. resistencia, no sé si alguno se anima a abordarlo, o si no, yo me voy a poner en la piel del que pone no me interesa o no lo probaría. Es un poco por la eficacia, es un poco porque los bioinsumos yo quiero que tenga una respuesta inmediata de control como algo de síntesis química. Por eso es como que hay esa resistencia a querer probarlo al tema de los biológicos. 3 chocolates. Vamos. Y muy tímido, subí la apuesta porque si 4. no... ¿Quién da más? Creo que es uno de los problemas que tienen los bioinsumos, ¿no? Y que lo vamos a abordar más adelante con los chicos, que muchas veces lo juzgamos como si fuera algo de síntesis química. Y creo que es un error garrafal en este tipo de producto, ¿no? Y va con la última, ¿no, Sí, Juan sí, Pablo? sí. Correcto. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cuando usamos biológicos? ¿Qué es lo que buscamos? Vamos a las respuestas. Bueno, ahí tenés un poco, ¿no? La eficacia, ¿sí? Sentirse más responsables con el medio ambiente. Puede ser, son distintas filosofías, pero la eficacia, ¿cómo la medimos, no? Y ese es un tema que hay que discutir hoy, ¿no? Hay que discutirlo hoy, seguramente. Creo que te adelantaste un poco, Juan Pablo, pero me gustaría que nos conté un poco, capaz que la... Falta una, ¿eh? Falta una. Falta una. Perdón. ¿Qué es lo que le exigimos, no? Que también hablamos un poco en los biológicos. Le pedimos más. Y bueno, ahí es donde creo que está el tema de la vara, ¿no? ¿Por qué le exigimos más que los químicos? Que muchas veces hoy o estamos teniendo resistencias o empezamos con una dosis. Pasa con los herbicidas. Un herbicida histórico, en principio era no sé si se acuerdan, pero era un hilito, ¿sí?, que pasábamos, pegabas a la hoja y la quemabas, ¿no? Y esos volúmenes de ese principio activo fueron aumentando. Entonces, la tecnología sigue funcionando, pero a merced de más input, ¿sí? No sé qué opinan ustedes, pero en el último Congreso de Biológico de CASAFE se planteaba que algo que puede ser muy disruptivo en los biológicos,
quizás pueda ser un bioherbicida donde yo pueda ver contundencia de control, donde yo lo aplique y verdaderamente vea un efecto quemante, vea algo que sea palpable, que muchas veces son intangibles. El tema de la acción de biológicos, sobre todo la rama que estudiamos nosotros, que es insecto, ¿no? Que quizás no mata, pero podría alterar que pone menos huevos, que la descendencia no es viable, pero que lo podamos ver visualmente. Es como que sería como un punto de inflexión en Argentina. ¿Qué piensa de eso que quedó dando vuelta en el Congreso Biológico? Yo creo que todo eso se viene. Yo creo que estamos en los primeros pasos y si seguimos, me da justo el pie para continuar lo que estaba contando poquito de Egipto, que era esto, ¿no? Bueno, el hecho ¿no? De que encontraban y se generaba la observación y empezaron a ver de que aplicando estos residuos que traía el Nilo, mejoraban la productividad de sus trigos y bueno, todo eso mejoraba la calidad, mejoraba las condiciones en cuanto a la sanidad, ¿sí? Según lo que está escrito y lo que los arqueólogos han encontrado. Pero yendo, si podés pasar, ya contamos un poco esto, los bioinsumos se conocen del 1800 o antes. En 1880, un señor que se llamó Bassi, que era abogado, que tendría que ver con la biología, pero en ese momento tenían tiempo para observar, tenían tiempo para mirar, ¿sí? Encontró un bichito, un hongo que controlaba insectos. Ese hongo se llamó Beauveria bassiana, gracias a este señor que se llamó Bassi, ¿sí? Que después se transformó en una especie de biólogo, porque en esa época se estudiaban muchas carreras. No tenía mucha vida, pero estudiaba mucho. Y aquí que fíjense que si seguís con la próxima, vas a ver que el primer bioinsecticida registrado en la Argentina es del 2018, del mismo bicho. Pasó mucho tiempo, que nos costó mucho tiempo como humanidad, como sociedad, entender el funcionamiento de estos microorganismos para hacerlos factibles, eficaces, eficientes. Falta, sí, falta, y seguramente vienen nuevas tecnologías. Los bioherbicidas son un hecho, es cuestión de tiempo, pero van a venir nuevas tecnologías, ¿sí? En su momento entendimos mejor la producción de químicos o emular al sistema natural con productos químicos, ¿sí? El piretro, por ejemplo, ¿sí? Y hoy, bueno, tenemos mayor condiciones, ¿no? Hoy que cualquiera de nosotros mandemos a hacer un PCR, ahora que es tan conocido, ya sea por la pandemia o por lo que hacemos, es a la vuelta de la esquina, sale inmediatamente. Hace 10 años o 20 años era muy costoso. Hoy hacer un genoma completo de un bicho te lleva nada, un golpe de teléfono casi. ¿Sí? Es como que evolucionamos mucho en el último periodo respecto, si bien es muy antiguo, pero en el último tiempo se dio un salto muy alto, ¿no? Totalmente. De hecho, fíjate, para que 100 millones de personas tengan un televisor, se tardaron 35 años. Adivinen, para que la misma cantidad de gente tenga GPT, ¿cuánto tiempo se tardó? 2 minutos. Fíjense lo rápido que va esto. O sea, la tecnología va avanzando y el que no se suba a este tren, bueno, se va a quedar afuera de algo que el mundo está exigiendo, ¿no? Y ahí, Peco, creo que hicimos una muy buena introducción, de alguna manera hemos encuestado, tuvimos el diagnóstico de los participantes acá respecto a los bioinsumos. Me gustaría que nos conte un poco el aporte experimental, que creo que es lo rico, lo valioso, que muchas veces más allá de los conceptos técnicos, que sí son importantes para contextualizar, pero sí los vivenciales, ¿no? Y la experiencia respecto a vos como productor en el tema y el impacto, sobre todo el impacto. Bueno, gracias. Obviamente estoy acá porque soy un productor de APRESID, que tengo una cierta visión de que tenemos que cambiar o tenemos que ir hacia otra agricultura como concepto. Lo que puse ahí, bueno, la foto de la izquierda son mis hijos conmigo probando un nacimiento de un girasol a campo y bueno, mis sobrinos en una colza. Y lo pongo porque obviamente los chicos son el futuro nuestro, ¿no? Son nuestro legado. Y la pregunta que me hago yo, que me hice como agricultor hace varios años, viendo esto, viendo la interacción que tengo con mis hijos en el campo, es ¿cómo tomo conciencia de cómo estoy produciendo? Es decir,
¿por qué puedo producir más amigablemente con el medio ambiente? ¿O por qué tengo que conservar mi suelo? ¿O por qué tengo que conservar mis recursos? No la puse acá porque capaz que es un poco chocante, pero recuerdo que cuando pensé esto, estaba cazando perdices al pipí con mi hijo. Al pipí en mi zona es con la carabina arriba de la chata, tirando a las perdicitas que se van moviendo. Y ese día había hecho unos tratamientos con hormiguicidas, con CLAP. Y me cuestioné esto, che, ¿qué me pasa a mí si me como esta noche las perdicitas estas que estoy haciendo al pipí con mi hijo? Y ahí me surgió la duda de cómo tengo que producir. Obviamente desde ese momento, que era 2018, no era tan sencillo pensar en cómo iba a producir con menos impacto ambiental, pero esto me marcó. Entonces dije, hay que buscar la forma de cambiar o de producir con menos impacto. Y bueno, y esas otras cosas de producir en siempre verde, de intensificar el uso del recurso suelo, de tratar de hacer menos barbechos, de conservar materia orgánica, van en función de esa misma línea, de esa misma visión de producir conservando. Y obviamente toda la línea de usar insumos biológicos va también en esa misma visión de un menor impacto ambiental. Que creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos los agricultores. ¿Vamos a la siguiente? Es decir, siempre me pregunté cuál es nuestra misión como agricultores. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, yo creo, debatimos esto mucho con mis colegas, la misión nuestra es producir alimentos o producir bienes intermedios para producir alimentos. Es decir, hacemos grano para producir cerdo, hacemos soja para producir carne de cerdo, o carne de pollo, o carne de pescado, o lo que sea. O aceites o biocombustibles, que obviamente es una tendencia más moderna, ¿no? Los biocombustibles y las fibras. Pero en esencia somos productores de alimentos. Y tenemos una demanda fuerte de la sociedad, que nos ve, no está esta filmina, pero yo había puesto una con una pulverizadora, nos ve como los contaminantes del medio ambiente. Fíjense qué dicotomía. Los productores agropecuarios somos los productores de alimento en esencia del mundo y la gente nos ve como los contaminantes del mundo y los detractores de los suelos. O sea que somos los salvadores y somos los matadores. Entonces, ahí está nuestra gran oportunidad como agrónomos, como profesionales, como productores agropecuarios, hacerle conocer al mundo que podemos producir distinto. Esa es nuestra misión, producir alimentos cada vez más sanos, digo yo. Pero tenemos que creérnosla nosotros y tenemos que ir por ese camino. Bueno, el siempre verde, el intensificar, el usar biológicos va en ese camino. Buenísimo, y creo que el slide este es muy fuerte porque hay dos fuerzas, ¿no? Como una interna, que son todos los avances científicos, tecnológicos, de bioinsumo, bioestimulante, antiestresante, tecnología genética, y a la vez lo que acaba de decir Peco, de la presión muchas veces social, de la presión ambiental y de la presión de producir, que es el camino hacia donde vamos, ¿no? Y la próxima, te invito, Juan Pablo. Bueno, eso es un poco lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo diferenciamos qué son bioinsumos? Es un mundo inconmensurable que muchas veces nos confundimos. Entonces yo hice una nueva clasificación. En realidad tomé un poco de la literatura y le busqué un poco de ingenio. Y vamos a hablar del chon vivo y el chon muerto, o no vivo. El chon, todos los agrónomos, feliz día, lo hemos estudiado, ¿sí? Que son esas moléculas de carbono, hidrógeno, esos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, chon. Cualquier ser vivo tiene eso y cualquier ser muerto orgánico también. Y de eso se trata. Los bioinsumos es básicamente microorganismos vivos, chon vivo, ¿sí? Que pueden ser bacterias, hongos, ¿sí? Y el chon muerto son sustancias o extractos de esos productos que también nos hacen un aporte. ¿Qué tipo de aporte nos pueden hacer? Bueno, ya sea la bioestimulación,
que es una de las características que tienen. Puede ser acompañarnos en el ciclo de nutrientes, fijación de nitrógeno, fósforo, potasio. Puede ser el control tanto de plagas como de enfermedades, ¿sí? Y básicamente eso hoy por hoy es lo que tenemos, ¿sí? Probablemente en el corto plazo aparezcan nuevas alternativas, ya hay en cuanto a licitores y demás. Pero es un mundo muy inconmensurable. Entonces, si uno lo plantea en estos términos, chon vivo, chon muerto, bueno, resulta más simple la clasificación, ¿no? Porque si vamos a la próxima, la clasificación es gigantesca y esto es un pedacito nomás del chon vivo, el chon muerto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo los dividimos? Si son extractos, si son vivos, si son ácidos, si son otros. Ya no sabemos cómo clasificarlo. Y eso es tan grande, ¿sí? Y seguramente en ese cuadro falten muchas cosas, que hace de que dificulte a veces identificar de qué estamos hablando, ¿sí? Porque hoy nos subimos toda a la ola del verde, ¿no? Como dice el chocolatito, ponete la verde. Vamos a ver cuánto se pone la verde después. Pero de eso se trata, ¿no? Y creo que empezó al principio, ¿no, Pepe? De que muchas veces hacemos cosas impensada o pensamos que no usamos y en realidad sí lo hacemos, ¿no? Claro, me asombró esa definición que tuvimos hoy, ¿no? Que muchos no usamos bioinsumos o que estamos inclusive escépticos de usarlos. Bueno, esta es una plaquita de Petri con una tricoderma y un fusarium. La tricoderma la conocen de mucho tiempo, pero obviamente es un hongo controlador de hongos, que gana por espacio, por parasitismo, por muchas cosas. Eso ya tiene eficiencia probada de hace muchos años. Muchos son productores ganaderos acá. Ivermectina, producida de un microorganismo. Abamectina, que la han usado para matar trips, o la siguen usando, producida por el mismo microorganismo y es hermana de la ivermectina. Esa es tecnología biológica aplicada a la ganadería y a la agricultura. Obviamente los Rhizobium, lo que decía hoy Juan Pablo, que todos sabemos que es un biológico y lo estamos usando en todos los cultivos de leguminosa, que es una de las familias más grandes del planeta y que tiene la gran ventaja de usar el nitrógeno, que es el gas más abundante del planeta, y convertirlo en un biofertilizante. En una soja obviamente mete 160 kilos de N y en una alfalfa mete 300 kilos de N. A ver si la tuvieran que comprar como lo hacen en un maíz. Si tuvieran las retenciones en la soja, nadie más produciría soja, ¿no? Si tuviera que poner 300 kilos de urea para sacar 3 toneladas. El Bacillus thuringiensis, el donante número 1 de las proteínas de el maíz BT que están sembrando ahora. Fíjense que los que contestaron que no están usando insumos biológicos, están usando porque seguramente siembran un maíz. Ese maíz HX o BT o lo que sea, cualquier proteína que tenga ahí para controlar lepidópteros, se lo donó el Bacillus thuringiensis, que es el mismo Bacillus que mata a los mosquitos, o el que se usaba para matar pulgones, el viejo dipel, que sigue todavía vendiéndose, y muchos otros microorganismos que se venden, ¿no? con el Bacillus thuringiensis. El algodón, sé que se está estudiando en palta, le van a poner el gen a la palta también para que no se lo coman la palta los lepidópteros. O sea que todos usamos bioinsumos. El espinosad, creo que el más famoso es la marca Tracer, pero también deviene de un microorganismo. Tiene una proteína activa que mata a los lepidópteros o mata a muchos insectos. Pero abramos la mente porque lo que estamos usando hoy, la gran mayoría de los insumos son bioinsumos. Pero bueno, obviamente nadie nos lo cuenta así porque el Bacillus thuringiensis que le donó la proteína a ese maíz, bueno, nadie nos cuenta la cocina trasera, pero la biotecnología ha hecho que podamos meter un gen de un microorganismo dentro del gen de un vegetal para que cuando el lepidóptero se coma el vegetal, es como comerse un Bacillus thuringiensis y la proteína le estalla en el estómago y lo mata.
Sí, convengamos que los bioinsumos no son muy felices con cuanto a la muerte de los insectos, ¿no? Pero es así. No, están en sus ciclos, digamos. Creo que lo interesante, Peco, ese 26% seguramente se va a quedar repensando ahora, porque hay dos cosas que vos lo dijiste, son muy estratégicos. O sea, el Viptera, la adopción a nivel país más del 98%, entonces todo lo hacemos, ese 26% es mentiroso. Y para probar y para escape, uno de los productos cuando tenemos problemas de cogollero, de maíz, utilizamos espinosina entre productos eficientes. Y dentro del cultivo de soja también lo combinamos con metoxi, como IGR. Entonces, indirectamente son como productos de punta que nacieron de biotecnología. Entonces, ese concepto de no creo y sea lo que más se usa, qué contraposición, ¿no? Terrible. Me parece inquietante este slide, Peco. Y bueno, creo que el título es darle número, ¿no, chicos? Y un poco hemos empezado a pedir prestado algunos trabajos de la gente de fitopatología de la estación experimental, Juliana Bleweder, Sebastián Reinikov. Y a mí lo que me gustó esto es el tema de ver cómo se compara, en este caso es un hongo de suelo que es macrofomina, y cómo se comporta una especie de tricoderma que fue aislada y desarrollada dentro del obispo colombre, que prácticamente no hay diferencia significativa y mejoró el rendimiento, fíjense, un 18 contra un 17, un 18 del que sí había tenido un tratamiento de semilla de síntesis química o un tratamiento foliar. Entonces, cuando decimos yo busco eficacia, yo busco contundencia, sí le existe y hay con números, ¿no? O por ejemplo, en este caso también vemos de que no es que es mal la dosis, tiene que ser la correcta. En este caso, el mensaje que nos gustaría que se queden es que hay muchos tricodermas. Fíjense que está con tricho 1, 2, 3. Sin embargo, es la número 3 la que se diferencia tratado y no tratado. Entonces, muchas veces puedo decir, sí, yo lo probé, soy ese 26% que no confío porque no me funcionó, pero quizás porque no era la especie correcta para la problemática que yo quería. Entonces creo que es muy interesante esto cuando lo vemos plasmado con números. Y esto me da pie, Juan Pablo, ve la mitad del vaso vacío, lleno, es una cuestión de vida, ¿no? Y la epifitia, ¿qué nos dejó, no? No, creo que ahí es donde nos encontró, nos interpeló a todos la epifitia de Dalbulus maidis, a todos, en una apuesta común de tener monitoreo, que es fundamental para los bioinsumos, tener control, tener información, ¿sí? Y ver que era necesario la aplicación de químicos y biológicos. En Argentina siempre hablamos del Boca River, ¿no? De un lado o del otro, y me parece que no es el concepto es cómo sumamos tecnologías para ser más eficientes. Eficientes porque, como dije al principio, hay un mundo que se está fijando en la inocuidad, hay un mundo que se está fijando en tu huella de carbono, hay un mundo que se está fijando en tu huella hídrica, hay un mundo que te dice bajame residuos, restringime estas moléculas, pero no tengo nada, restringime estas moléculas. Entonces, me parece que la epifitia, como vos planteás, fue un aliento hacia los bioinsumos, decirle, bueno, sumate, estaba en el banco, ¿sí? Y ahora dijeron, ponete la verde y salimos. Y realmente hubo respuestas. Creo que productores han visto la posibilidad con respecto a los biocontroladores que se aprobaron para esta plaga en el corto plazo. Ahora, aprendimos, fue manotazo de ahogado, bueno, eso nos lo dirá el tiempo, pero también creo que está cambiando un poco la concepción y ahí vos también podés hacer tu aporte en cuanto a lo que puede llegar a pasar con otras epifitias que se están hablando y que hay un cuco ahí dando vuelta, que, bueno, puede ser interesante para que realmente tengan el número puesto en la cancha, ¿no? Sí o sí le tengo que hacer, no sé animar al público, pero le tengo que hacer la pregunta animal, ¿no? Que es la incómoda. El tema de la epifitia, no tenemos productos registrados para Dalbulus maidis foliares, se abre porque hay un registro de emergencia, pero la pregunta que siempre empezó a dar vuelta en los círculos de discusión era si verdaderamente se registraron también biológicos, Isaria, Bauberia, Pseudomonas, si verdaderamente tenían el tiempo y tenían la cantidad de N para que sea o precipitó eso por si una emergencia fitosanitaria.
¿Qué tienen para decir eso? Porque la pregunta que siempre dice, sí, lo registraron, pero ¿tienen el tiempo? No, sí, a ver, en el caso nuestro, como empresa, nosotros veníamos trabajando con la epifitia en Paraguay y muy relacionados en Brasil. El producto se había registrado hacía varios años, con lo cual ya veníamos con una expertise en ese manejo. En cualquier plaga, ya sea la que tengamos, cuando vos haces manejo integrado, requerís conocer a tu plaga, necesitís conocer cuál es tu punto débil para poder controlar, ¿sí? Acá trabajamos con otros umbrales, o sea, no necesitamos los umbrales que estrictamente se usan hoy en químicos. Probablemente sean mucho más bajos, un 50% más bajos, con lo cual la prevención es lo que te anticipa el problema. Y la combinación con bifentrin, por ejemplo, hemos visto que hay muy buena sinergia en el control. Pero no solo en eso, sino en la residualidad que vos podés lograr en el momento que lo aplicás. Entonces, ahí creo que trata el manejo de estas tecnologías, ¿no? Y ahí, chico, es parte de los ensayos que hicimos junto con Augusto Casmú en la sección zoología. Y es un poco lo interesante, ¿no? Fíjense que en barra roja está el tema del químico, barra negra es cuando lo mezclo con el entomopatógeno y además barra azul es cuando le agrego un bioestimulante. Y fíjense lo que acaba de decir Juan Pablo, muchas veces la eficacia la vamos a medir 1 día, 3 días después de aplicación. Y no es suficiente, fíjense que es bajo. Cuando el biológico empieza a tomar vuelo, en este caso está combinado, y está muy bien el sinergismo que lo mencionaste, ¿no, Juan Pablo? Empieza a partir de 10 días, entonces sería un error yo aplicar biológico e ir al otro día y pensar que voy a ver en este caso chicharritas muertas. Y creo que ese es el concepto, yo tengo que reformular, reaprender, desandar muchas cosas que están metidas mucho en la psique del productor y del técnico. Peco. Clave esto que están diciendo, obviamente el concepto es monitorear, adelantarse al problema. Acá no hay volteo, hay mediano plazo. Entonces, lo que decía Pablo, la combinación de 2 productos, uno de volteo, porque obviamente las plagas se nos vino encima, que Dálvulus creo que fue el gran ejemplo de que se nos vino encima porque no la conocíamos, no sabíamos, la tuvimos de un día para otro, mi zona se incendió, literalmente, no tuvimos un maíz en pie, entonces nos agarró desprevenidos y obviamente salimos a hacer lo que pudimos. Y obviamente de eso se aprendió, de eso se salió una red, de eso se está investigando esto y se está demostrando esto. Pero bueno, creo que es el principal ejemplo Dálvulus es el principal ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Armar redes, monitorear, prever y, bueno, trabajar en mediano y largo plazo. Que va también con la idea que les conté yo hoy, digamos, el siempre verde, el futuro, el mediano plazo, ¿no? Nosotros los agrónomos estamos vamos en la chata, lo que dice el colega del Papa, monitoreo chata y rápido. Vamos en la chata, miramos, están mordidas algunas hojitas, hay que aplicar. El monitoreo tiene que ser distinto, es adelantarse a la problemática. Y nos cuesta un montón hacer eso, a los productores y a los agrónomos. Por superficie, por velocidad, por muchas cosas, pero me parece que hay que trabajar más en prospectiva, trabajar en ver hacia adelante y bueno, esto va en ese sentido. Buenísimo, Peco. Creo que esa era la epifitia que comienzan a consultar mucho, ¿no? Que se empieza a expandir la barrera. Vos decinos. No sé si está Augusto Casmú o no llegó. Bueno, quería que llegue porque él es el que más estudió esta plaga y con Lucas, ¿no? Lucas Casado. Pero en realidad lo que inquieta hoy es que es una plaga que era endémica, como era Dálvulus del NOA y del NEA, y que produjo todo lo que es un cisma cuando tocó la zona núcleo, cuando tocó aquí. Porque vimos que se empezó a expandir, lo que llamamos bioglobalización de plaga. Y esto está pasando lo mismo porque en la zona centro empezamos a ver presencia de Rhizomatus y es una plaga, veo mucha gente del NOA, ¿no? Y ahí lo ve a uno que capaz que puede contarnos de Salta, ¿no? ¿Qué es lo que es Rhizomatus en Salta? ¿Qué puede perder, Mario? Bueno, buen día a todos. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Ale en su momento cuando la problemática era
en los inicios, digamos, en la soja en la zona nuestra, y la verdad que fue un antes y un después hoy día el manejo, ¿no? Sobre todo en soja. Una problemática preocupante si es que llega para acá. Es una plaga de daño directo. Le gusta poner la hembra en vaina, o sea, nace y come el grano, o sea, me repercute directamente en el rinde. Tiene una preferencia, no es monófaga, pero es oligófaga, o sea, le gusta a toda la familia de todas las que son como soja, poroto. La herramienta más importante es la rotación. Y nos viene a caer en un momento complicado porque empezamos a dudar de hacer maíz, entendiendo que es estratégico en la cadena. Es la herramienta más importante porque le corto, tiene una única generación. Pero creo que el mensaje, lo importante es que hay una zona que se trabajó más de 10 años. Cuando fue la problemática de rizomato, extrapolen igual que Dálvulo. Se hacía 11 aplicaciones en Rosario de la Frontera. Una locura, porque no se la podía controlar. Hoy se hace solamente 2 y se rota. Y así se pudo superar esa epifitia. Entonces estén tranquilos porque en general hay mucha información generada respecto a eso. Mucho más de lo que es Dálvulus mairis. Y este era un espacio que quería que charlen un poco y también tengo algunas preguntas que llegaron del público, ¿no? Que las voy poniendo. Metele nomás. Y una de las preguntas es respecto que sí, inquieta la compatibilidad. Porque me habló de mezclar, ¿viste? El químico con el biológico. Hay dos segmentos de preguntas. Una va hacia la compatibilidad, Juan Pablo, y otra las condiciones ambientales. Bueno, perfecto. Bueno, es como decía esa propaganda, me tomo 5 minutos y aplico bien. Sí. Para hacer un parangón. Sí, a ver, en lo que respecta a compatibilidades, hay una situación. Probablemente no sean los principios activos, sino todo lo que ayorna ese principio activo. ¿Sí? Hay fungiestáticos, bacteriostáticos, porque bueno, se utilizan distintas sustancias que se requiere para una formulación, para que esa molécula esté en suspensión, etc. Mismo los colorantes en muchos productos afectan a los microorganismos. Por eso es clave, más allá del bichito, ¿sí? La formulación. Y lo pongo en un ejemplo muy concreto. Bebidas cola hay un montón, pero yo les juro que no soy mentalista y sé que bebida cola están pensando en este momento. ¿Sí? Y eso requiere de una formulación, de algo que en el consenso gusta. Bueno, lo mismo tenemos que lograr a nivel de bioinsumos para poder ser efectivos y eficientes. Y poder lograr, una frase que uso siempre, del tubito de ensayo a las manos del productor. Nosotros debemos, como industria, lograr productos que sean fáciles de aplicar, no que sean engorrosos. ¿Sí? Por supuesto, al trabajar con vida, porque lo que producimos son bichos vivos, requieren algún que otro cuidado. Y también va en esto de la aplicación. ¿Sí? La aplicación, en principio, requerimos idealmente hacer aplicaciones a la tarde, ¿sí? Donde tenemos una planta turgente, donde se van a dar todas las condiciones toda la noche para que a través de distintos mecanismos que los microorganismos tienen puedan colonizar, ingresar endófitamente a la planta o buscar el elemento. Pero es clave entender de que lo que aplicamos, más allá de ser un insumo agrícola, biológico en este caso, ¿sí? Tener en cuenta todos esos procesos porque aplicamos vida, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Peco, hay una pregunta que nos dice del punto de vista del productor, ¿cuánto te costó adoptar la tecnología, digamos, de bioinsumo y ser amigable con el medio ambiente? Colocan entre... ¿Cómo fue el proceso, en realidad sería, para vos, para que lo compartás? A ver, bueno, creo que... ¿Cuánto me costó? No sé si es por precio o por esfuerzo mental, ¿no? No sé el que hizo la pregunta, creo que más por esfuerzo, quizá. Pero creo que yo lo machearía con el esfuerzo mental, ¿no? Esta necesidad de apertura de hacer algo distinto. Porque obviamente hoy un inoculante biológico que está en el mercado, les diría que vale lo mismo que un inoculante químico que está en el mercado. Así que en precio no creo que uno tenga un esfuerzo importante. Lo que sí, lo importante, creo que hay que leer. A los colegas nos cuesta, yo digo, a los colegas nos cuesta mucho leer
informarnos. Pasa lo mismo con esto de... Yo, por ejemplo, soy un productor de colza o de camelina. Y la gente, les regalo bolsas a mis vecinos para que siembren, para que vean la fenología. No interesa, porque a los agrónomos nos cuesta abrir la mente, porque hacer trigo es muy fácil. Siempre hicimos trigo. Entonces, hacer trigo es lo más fácil que hacemos. Las rotaciones que hablamos los agrónomos, trigo, maíz, soja. Las de tercio, todos esos inventos que tenemos en la cabeza. No nos abrimos a otra cosa. En invierno no se puede hacer otra cosa que trigo. Y bueno, tampoco se podría usar un biológico en la semilla porque como el año es húmedo o como la semilla es mala, todos esos mitos que tenemos en la cabeza los productores y los agrónomos, que no nos sentamos a leer y a intercambiar, inclusive a llamarle a las empresas y preguntarle, che, ¿vos por qué considerás que una tricoderma se puede usar en una semilla y no tengo que usar un tirancarbendazim? ¿La puedo usar? Voy al laboratorio de mi zona y le llevo el producto y le digo, che, probame mi semilla, ¿funciona? Es decir, tenemos que tener apertura mental. Me parece que no seamos frenos los colegas. Abramos la mente, miremos para adelante y sepamos que hay cosas distintas. Como les decía hoy, ¿quién de ustedes no siembra un maíz BT o un víptera? Es un loco el que siembra uno sin evento. A lo mejor para un convenio, para producir, qué sé yo, maíz caramelo, por trazabilidad, qué sé yo, muchas cosas distintas. Pero sepamos que la tecnología la estamos usando y por ahí no sabemos, ¿no? Por eso investiguemos, leamos, intercambiemos con otros colegas, intercambiemos con las empresas, abramos la mente y empecemos a usar otras cosas. Perfecto, Peco. Y nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Seguiríamos, pero creo... Pero sí, como decía Tita, ¿no? Se dice de mí, ¿no? Y ahí hay una encuesta que hicimos, ¿no? Que hizo APRESID en realidad, el REM, que el 40% de los socios de APRESID utiliza bioinsumos. Pero más de uno desconfía, ¿no? ¿Quién no ha dicho, che, vamos a aplicar este chimichurri, ¿no? Ahí vi algunos que se ríen, ¿no? O juguito también. O, por ejemplo, no sé, dicen, si no tiene olor, seguro que veneno no es, ¿no? Miren, se van riendo, ¿no? Se van acordando de las cosas que le dicen a pobre insumo, ¿no? Pero si pasás, ahí hay un cuadro muy interesante y controversial también, ¿sí? ¿Qué es esto? En esa encuesta, ¿sí? La palabra que más resaltó, ¿sí? Fue biológicos en el 2023. ¿Sí? Pero no obstante eso, lo denostamos o planteamos situaciones que las podemos discutir, una a una. No nos da el tiempo, pero es interesante para entender por dónde nosotros como industria tenemos que empezar a trabajar para que no nos consideren un producto costoso, ¿sí? Con dificultades de aplicación. ¿Por qué tiene dificultades de aplicación? ¿Sí? Resultados lentos, ineficaz. O sabemos medirlo o no sabemos medirlo, o tenemos que buscar otras prácticas para evaluar este tipo de tecnologías. Con lo cual era interesante plantear esta dualidad. Nos interesan los biológicos, pero no voy a decir la gata flora, pero ya que estamos, pero tenemos que empezar a entender, ¿sí? Por dónde ir, ¿sí? Y si nos faltan respuestas, ir a buscarlas. Y hoy creo que hay una avidez por el sector, una avidez por la industria de que esto crezca, ¿sí? Realmente. Y bueno, era interesante. Ahora la pregunta del millón, ¿sí? Porque vamos a seguir con el QR. Si quieren más chocolates, tienen que contestar el QR, ¿sí? Que vamos a ir ahora. Que es saber, después de esta charla, ¿qué pensaron ustedes, no? Si creen un poquito más en esto de los biológicos, si creen un poquito más en esto que venimos a plantear, si les faltan respuestas. Pero es importante para nosotros saber si por lo menos lo que dijimos pudimos de alguna manera evangelizar, ¿sí? en este término de biológico. Yo me considero un juglar técnico, ¿sí? No sé si trajiste muchos chocolates, pero aumentó. ¿Aumentó? Sí, exponencialmente vamos. La cantidad de gente con celu. No, Espero que hayas traído. Tengo en la camioneta un montón de bioinsumos y Peco también, así que si quieren, no hay problema. Pero el hecho es ese, ¿no? 10 segundos. Es muy importante para nosotros que contesten y ver quién después de todo esto, ¿sí? ¿Sí? La idea es, bien, ¿eh? Vamos, felicitaciones.
Equipo, felicitaciones. ¿Tenemos cuánto? Un 81.8. Con 82%. Y hemos arrancado un 78%. Bueno, sí, aumentamos. Evangelizamos algo más. Aumentamos un 10% bueno, en bioinsumo en Argentina. Bien, eso es importante. Ahora, a mí me gustaría que después de esta encuesta, ¿no? Pasar a la siguiente, ¿sí? Y es algo para ir finiquitando. Y es una frase que, a ver, yo escuché en este congreso hace 20 años. La dijo Jill Clapperton, que es una ecologista canadiense, y no me canso de repetirla porque creo que es parte de entender todo esto. Y a mí me marcó mucho, en todo sentido, ¿no? Que es cuando nos paramos sobre el suelo, como hizo Jill en ese congreso, no me olvido más, hizo así, se paró acá y dijo, cuando nos paramos sobre el suelo, estamos parados sobre el techo de otro mundo. Y por eso los invito a todos ustedes, ¿sí?, a ponérsela verde. Así que pasa ahí, escañemos de nuevo, por favor, todos, ¿sí? La intención es que nos pongamos la verde y muestren sus celulares. Porque de eso se trata esto, de que empecemos a ser equipo, productores, industria, ¿sí?, investigadores, de eso se trata. Tenemos que hacer una Argentina más próspera, que crezca, los bioinsumos son parte de la cuestión. Ahí tengo un celular donde empezó a ponerse la verde, ahí hay otro que se está poniendo la verde, vamos que nos ponemos más la verde, ¿sí? De eso se trata, pongámonos la verde. Un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias. Pongámonos la verde, muchas gracias.